Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. Muy bien, entonces como les dije, este video vamos a trabajar sobre un problema concreto con valores numéricos, y en este caso el problema es de un objeto que se mueve sobre una rampa, está moviéndose hacia arriba, no hay fuerza de rozamiento. Esta es la descripción del problema. Como verán, si leemos con detenimiento esa descripción, vamos a encontrar que hay varias cosas importantes. Por ejemplo, una es que no hay fuerza de rozamiento. La segunda es que nos está preguntando cuál sería la fuerza que vamos a realizar para que el objeto se mueva con una velocidad constante. Eso quiere decir que ya sabemos que este problema lleva la situación de que no hay aceleración a lo largo del plano inclinado. Por lo tanto, nos va a simplificar mucho las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a hacer entonces los pasos siguientes, que son bien simples, para que ustedes vean todos los pasos como yo los llevo uno a uno. El primer paso entonces ya lo hicimos, leímos con detenimiento el problema. El segundo paso, vamos a hacer un dibujo, un esquema muy simple para interpretar mejor qué es lo que está ocurriendo aquí. Muy bien, fíjense que en este diagrama que hice muy simple, representa el plano inclinado, que es la rampa que va desde el piso hasta la altura del camión. La altura del camión 1.5 metros, el largo de la rampa 2.5 metros. Pusimos el objeto que está aquí, que es la caja, que tiene 25 kilogramos. Este sería el ángulo del plano inclinado. La velocidad que estamos esperando ver es una velocidad constante. Ponemos aquí bien claro que no hay rozamiento, para que a la hora de poner la fuerza sabemos que esa fuerza no está. De esta información también la presentamos de esta manera aquí, para que tenerla bien claro cuando la vayamos a usar. La masa del objeto 25 kilogramos, el largo de la rampa 2.5 metros, la altura de la rampa 1.5 metros, velocidad constante, eso quiere decir aceleración igual a 0. Buscamos el conocimiento de cuál es la tensión que necesitamos hacer, y tampoco sabemos el ángulo, por tanto es una incógnita, lo ponemos como incógnitas. Luego ahora vamos a poner aquí las fuerzas que están actuando en el objeto. Muy bien, estas son las fuerzas. Sabemos que no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de gravedad siempre es la primera, vertical hacia abajo. La fuerza de tensión, que es la que estamos buscando, es la que no conocemos. Y la fuerza normal, en este caso perpendicular a la fuerza de tensión, perpendicular al plano. Este vendría a ser el sistema de coordenadas inclinado junto con el plano. El eje X está a lo largo del plano inclinado, el eje Y es perpendicular al plano inclinado, y como vemos, la fuerza normal y la fuerza de tensión están correctamente alineadas con el eje X y el eje Y. La única fuerza que está fuera de esos ejes es la fuerza de gravedad. Luego encontramos las componentes de la fuerza de gravedad en el eje Y y en el eje X. Una cosa que es importante tener en cuenta: cuando encontramos las componentes ya no necesitamos la fuerza de gravedad, que sería esta que estaba vertical aquí, porque ahora esa fuerza está representada por sus dos componentes. Entonces ahora ya nos quedan las cuatro fuerzas directamente, sus componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y el paso siguiente va a ser escribir las ecuaciones de Newton y resolver el problema. Antes de escribir las ecuaciones de Newton, vamos a hacer dos cosas. La primera es encontrar los valores de las componentes de la fuerza de gravedad en el eje X y en el eje Y, usando las ecuaciones que ya habíamos encontrado antes, que la componente en el eje X es la fuerza de gravedad Fg multiplicada por el seno del ángulo alfa, que es el ángulo del plano inclinado,
Y la componente Y va a ser igual a la fuerza de gravedad multiplicada por el coseno del ángulo alfa, el ángulo del plano inclinado. Entonces, para encontrar esto necesitamos encontrar el ángulo del plano inclinado. No tenemos ese ángulo porque no fue proporcionado directamente en la descripción. Lo vamos a tener que calcular a partir de que sabemos la altura y sabemos el largo de la rampa. Entonces necesitamos encontrar el ángulo alfa. Sabemos que la relación que hay entre este ángulo alfa, la altura del camión y el largo de la rampa, conecta con la función seno del ángulo. Entonces vamos a escribir que la función seno del ángulo alfa igual a la altura del camión dividido el largo de la rampa. Eso es 1.5 metros dividido 2.5 metros igual a 0.6. Obviamente metros y metros, estas unidades se cancelan y obviamente esto es un número sin unidades porque es la función seno de un ángulo. Ahora sabemos que el seno del ángulo es 0.6, podemos utilizar la función inversa de la función seno para encontrar cuál es el ángulo. Hay que tener cuidado aquí cuando usamos esto, que la calculadora esté en el modo de grados y no en el modo radianes. Entonces tengan mucho cuidado con eso, es un problema muy común entre los estudiantes. Fíjense bien, si el modo es en grados, todo está correcto. Entonces una vez que tenemos eso, buscamos la función inversa de la función seno para encontrar el ángulo. Y para este ángulo 0.6 de la función seno del ángulo, el ángulo alfa va a ser 36.8. Yo lo redondeé a 36.8 para que sea suficiente con 3 dígitos en este caso. Entonces ya tenemos ahora el ángulo y con este ángulo podemos encontrar los valores de estas dos fuerzas. Ok, ya tenemos el ángulo de este plano inclinado, 36.8 grados, y entonces ahora nos queda encontrar las componentes. Sabemos que la fuerza de gravedad es igual a la masa multiplicada por la constante G, 9.81, entonces el total de la masa de esta caja es 245, el peso 245.25 newtons. Pero cada una de las componentes va a ser igual a la fuerza de gravedad Fg, que la tenemos aquí nuevamente, 25 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado. Ese sería el valor 245.25, pero lo multiplicamos por la función seno del ángulo o coseno del ángulo de acuerdo a cada una de las dos componentes, y al hacer la cuenta nos queda que la componente X va a ser igual a 147.1 newtons y la componente Y va a ser igual a 196.4 newtons, y esto nos va a ayudar a nosotros ahora con el siguiente paso. Resolvamos ahora la parte en el eje Y primero. Entonces en el eje Y la suma de las fuerzas es igual a la masa multiplicada por la aceleración en el eje Y, pero la aceleración en ese eje es cero porque el objeto no se mueve a lo largo del eje Y. Por lo tanto ponemos las dos fuerzas, fuerza normal menos la fuerza de gravedad, su componente en la dirección Y, por lo tanto es negativa porque apunta en la otra dirección, igual a cero. Eso implica que la fuerza normal igual a la fuerza de gravedad componente Y. Por lo tanto, la fuerza normal igual a 196.4 newtons, como habíamos encontrado para la fuerza de gravedad en su componente Y. Ya resolvimos entonces la parte que corresponde al valor de la fuerza normal. En este caso, como no hay fuerza de rozamiento, no nos va a ser necesaria este valor, pero si tuviéramos una fuerza de rozamiento, este número sería muy importante porque nos va a permitir calcular la fuerza de rozamiento. Como en este caso no la hay, aquí llegamos con esta parte y ahora solo nos queda encontrar la solución en la componente de la dirección X. Ok, entonces el último paso es escribir las ecuaciones de Newton para el eje X. Escribimos que la suma de las fuerzas es igual a masa y la aceleración en el eje X. Entonces tenemos la fuerza de tensión, que es la que estamos buscando, y menos la fuerza de gravedad en el eje X, igual a cero, porque en este caso dijimos que la velocidad tiene que ser constante, por lo tanto cero aceleración. Y como esto es igual a cero, la fuerza de tensión va a ser igual a la fuerza de gravedad en el eje X, o su componente en el eje X. Por lo tanto, el valor final para la fuerza de tensión, 147.1 newtons, igual al valor de la componente X de la fuerza de gravedad. Con esto ya resolvimos el problema y encontramos el valor de la fuerza normal y el valor para la fuerza de tensión, que es necesario para que la aceleración sea cero.
en un plano inclinado que tiene un ángulo de 36.8 grados con una caja de 25 kilogramos. Cualquiera de estos valores que tengamos que cambiar, obviamente va a cambiar estas soluciones, pero el planteo es exactamente el mismo y entonces lo único que tenemos que ver es que hemos seguido los pasos necesarios para encontrar esta solución. Ya resolvimos el problema y con eso termina este video. Si quieren encontrar otros videos que tengan que ver con problemas similares, pero ahora ya con fuerza de rozamiento o con el objeto moviéndose hacia abajo o inclusive con el objeto que no se está moviendo, pueden fijarse en los enlaces que hay ahí abajo para encontrar los distintos videos a los que me refiero. También están los videos de la descripción de cada uno de estos pasos y por qué cada paso y qué cosas tienen que tener en cuenta y los cuidados que tienen que tener para realizar estos pasos y no cometer ningún tipo de errores. Entonces, con eso terminamos en este video y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.